Boas tardes a todas e todos por vir. Hoxe iniciamos o que é o ciclo Próximos, que creo que é a quinta edición xa. Temos con nos a Abraham Castro, que nos vai a presentar os ponentes. Moitas grazas por vir. Hola, que tal? Bueno, antes de nada, quero agradecer que un ano máis esta charla sea posible. É posible por dous factores. Primeiro, ou tres, ou incluso moitos máis, pero sobre todo, primeiro, agradecer aos patrocinadores que fan que isto sea posible. Segundo, ao colegio tamén, casi diríamos como patrocinador ou impulsor oficial, non? E despois, sobre todo, os ponentes, que son os que vides e realmente dades aquí o callo, non? É unha gran honra un ano máis presentar este ciclo que comezou con unha clarísima voluntad de achegamento de arquitectura próxima e de facelo entre nós, non? Este ciclo ven a falar do que está a suceder en Galicia, pero nunha cercanía a veces tan cercana que nin siquiera conocemos o que tan a miúdo dá enormes alegrías. A arquitectura galega hoxe en día está a dar grandes alegrías a todos os niveles, nacional, internacional, etc., con compañeiros da sede de Santiago, compañeiros da sede de Coruña, etc., e moitas veces fanse grandísimas obras que desconocemos. E creo que se desconocen por unha sinxela razón, e é porque son moi próximas. Son de tanta cercanía para nós que nos resultan prácticamente descoñecidas porque malamente as ignoramos, non? E este ciclo nace ca voluntad de solventar eso, de acercar esas arquitecturas que son tan rabiosamente cercanas que descoñecemos casi por ceguera, porque os temos debaixo do nariz, non? Hoxe teño a honra de falar dun estudio novo, novísimo. Digo isto porque son un pelín máis vellos que a min, entonces así fágome un pouco máis novo. Pero creo que realmente son tremendo merecedores de estar en este ciclo de próximos. Vou facer unha presentación oficial, non? Müller Feijóo Arquitectura é un estudio fundado en Ourense no 2007 polos arquitectos Estefanía Vázquez Müller e Roi Feijóo Rei. Dedícanse principalmente á realización de proxectos de equipamentos e edificios públicos, así como obras de vivenda, rehabilitación e edificación. Ambos son arquitectos pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña, completando os seus estudos en Suiza na Academia de Arquitectura de Mendrisio cos profesores Luigi Nozzi e Peter Zumthor. Alucinante eso. O seu interese pola rehabilitación levoulles a obter, respectivamente, o título de Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica e o Diploma de Estudos Avanzados en Construcción, Patoloxía e Restauración Arquitectónica, ambos pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, así como o título de posgrado especialista universitario en Deseño e Cálculo de Estruturas de Edificación pola Universidade da Coruña. Dita esta aparrafada toda esta, creo que son xente, desde o meu punto de vista, que está a construir a nosa realidade actual, non? E, además, o fan desde unha xuventude radiante, diría eu, non? Facendo novamente o chiste da edad, pero... De todas formas, creo que se trata dun estudio que indaga na herencia e non no pasado, non? E creo que moitas veces na tradición e non no recordo. Desto vai ser prácticamente a primeira pregunta que vos faga, así que xa podedes, se queredes, ir anotando. De todas formas, creo que é un estudio que, para a miña forma de pensar, non vive da imaxinería. E creo que por cercanía e xuventude creo que entran á perfección para arrancar este ciclo e que se merecen perfectamente o nombre de próximos. Así que, sin máis dilación e co interesantísimo título de Progresa adecuadamente, que creo que sei por onde pode ir, deixo-vos con eles. Nada, un forte aplauso para eles. Muchas gracias a todos los que habéis venido hasta aquí a escucharnos. Eso en primer lugar. Después, por supuesto, queríamos dar las gracias a la delegación del COAG de Santiago por habernos invitado a participar en estas charlas. La verdad que nos hace mucha ilusión, estamos muy contentos. Y bueno, para nosotros pues es algo especial, sobre todo también, además, por estar en un sitio pues como este. Bueno, ya no nos íbamos así como un poco a presentar, pero bueno, ya después de esta presentación, que yo creo que no tan merecida,
pero bueno, vamos a empezar ya directamente. Lo que vamos a enseñaros hoy aquí, y esperamos pues, no enrollarnos demasiado y ser así un poquito rápidos y ágiles, son algunas de nuestras obras, de varias que consideramos, bueno, pues quizás como las más importantes para nosotros, pues por algún motivo, ¿no? Cada una tiene su motivo, pero cuando estábamos un poco organizándolo todo y pensando el título que le íbamos a poner a la charla, pues pensamos que bueno, o sea, que lo que deberíamos hacer quizás es pues eso, enseñar un poco pues, cómo hemos llegado hasta aquí, un poco el camino que hemos seguido y un poco pues, mostrar los principales proyectos que hacemos y que reflejan un poco nuestra manera de entender las cosas y de proyectar. Entonces, bueno, siempre casi desde el principio pues hemos tenido como a lo mejor dos tipos de proyectos o de trabajos. Por un lado, pues viviendas unifamiliares o pequeñas rehabilitaciones de edificaciones pues, de una escala menor o edificios de algún, bueno, de otro uso, pero de una escala pues menor, ¿no? Más pequeña. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, casi desde el principio desde que empezamos a trabajar, pues hemos tenido también o hemos hecho casi de manera constante y en paralelo pues edificios de otro tipo, de uso público y muchas veces pues vinculado al uso docente, ¿no? Entonces, bueno, cuando estábamos pensando el título se nos ocurrió pues eso, por un lado como con un doble sentido, ¿no? Que, bueno, consideramos que a lo largo de todo este tiempo pues que hemos ido, pues, por lo menos desde nuestra perspectiva personal, pues ido mejorando, progresando, pues a base de la experiencia, de los errores aprendidos y demás. Y por otro lado, bueno, pues como un pequeño recuerdo a las notas, bueno, con referencia a los edificios escolares, pues un recuerdo a las notas que nos ponían en los años 80 a nosotros, eso de progresa adecuadamente cuando las cosas, bueno, pues iban más o menos bien. Entonces, bueno, ya directamente, lo primero de lo que vamos a hablar son de esas rehabilitaciones pequeñas que hemos hecho y bueno, de un par de ellas que hemos hecho en el casco histórico de Ourense. Aquí, bueno, se marcan un poco las actuaciones que hemos hecho. Una es un edificio de viviendas en el que colectivo en el que no vamos a entrar y las otras son unas pequeñas rehabilitaciones. La primera, bueno, la traemos un poco aquí, tampoco queríamos entrar en mucho detalle ni nada, pero bueno, es simplemente porque es una obra a la que le tenemos mucho cariño, porque es pues, básicamente nuestra primera obra. Empezamos en el 2008, justo terminamos ahí, en el 2007, y entonces, bueno, pues no teníamos tampoco muy claro, ¿no? Cómo seguir o qué hacer o empezaba, pues digamos, un poco la crisis, esos momentos malos y demás. Entonces, bueno, decidimos un poco pues, seguir estudiando y seguir formándonos. Entonces empezamos el máster de rehabilitación y Roy los cursos de doctorado también relacionados con la rehabilitación. Y justamente, un poco pues como de regalo, tuvimos la oportunidad de hacer esta rehabilitación. Esto, bueno, pues es un edificio que el IGUS, bueno, dentro del plan que tiene el IGUS en el casco histórico de Ourense, de adquirir edificios de propietarios privados que están en edificios abandonados o en estado de semiabandono, los adquiere y después los rehabilita para ponerlos en alquiler como vivienda de promoción pública. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte, además, pues claro, justamente estábamos metidos inmersos en los estudios de rehabilitación, pues pudimos incluso pues, aplicar lo que estábamos viendo en las clases, ver que tenía pues, hasta un poco de aplicación lo que estábamos viendo y todo. Y desde luego, pues claro, pusimos todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo en intentar hacerlo lo mejor que pudimos. Entonces, bueno, así es el edificio, como estaba cuando llegamos, un edificio sin valor histórico ni arquitectónico, fuera de escala, y demás. Entonces, bueno, esto se rehabilitó y como una única vivienda por sus dimensiones tampoco era posible hacer nada más. Entonces, se destinó a una única vivienda. Quizás como algo un poco particular, o bueno, particular no, pero bueno, simplemente ahora para decir,
pues lo que son la zona de noche, las habitaciones se sitúan en las primeras plantas, o sea, la planta baja es simplemente de acceso, en la planta primera pues se sitúan las primeras habitaciones, en la planta segunda pues otra habitación, la principal, y después pues esa escalera que nos servía un poquito como elemento articulador del desarrollo del proyecto, pues en la última planta cambia su sentido, su dirección y sube hacia la zona de día, que se sitúa en este caso en la última planta, pues porque pensábamos que por su posición en esquinas, su mejor soleamiento, iluminación y demás, pues merecía en este caso situarse ahí, igual que bueno, muchas veces sucede en edificios de este tipo, ¿no? Tradicionales. Entonces, bueno, básicamente es eso. Cuando empezamos un poco también, bueno, pues en los estudios vimos que había un estudio, bueno, antes no lo dije, estos edificios en realidad están situados todos prácticamente en la zona más antigua y más degradada del casco histórico. El casco histórico de Ourense, bueno, no, evidentemente no es comparable con el de Santiago, y esto se enmarca principalmente en la zona sur, que es la zona más antigua. Bueno, esta es la solución de fachada y ya directamente, bueno, simplemente decir, claro, que como estábamos empezando, bueno, un poco las soluciones constructivas en este caso, pues eran como más sencillas, más, pues un poquito con lo que sabíamos o lo que pensábamos en ese momento. Y bueno, y este es el resultado, simplemente. Para nosotros, bueno, aparte le tenemos mucho cariño por lo que dije antes. Además, bueno, pues también tuvimos suerte y justamente pues también tuvimos algunos reconocimientos con esta obra. Y entonces, bueno, pues eso ya fue para nosotros pues una alegría. Era algo tampoco que no nos esperábamos. Hasta fuimos a Barcelona y todo. Y claro, y bueno, y también nos valió un poquito como recompensa, digamos, al esfuerzo y a ver o a pensar que por lo menos como reconocimiento y a nosotros pues personal pues fue muy importante. Entonces, bueno, estos son imágenes del interior. Es la escalera que en la última planta cambia su dirección para subir a la planta de arriba, y esta ya pues es la última planta donde se sitúa pues, la zona de día. Aquí, bueno, como en algunas de nuestras obras, de todas estas hechas o realizadas aquí en Ourense, siempre, bueno, pues se tiene en cuenta la climatología. Entonces, bueno, pues, igual que en otras, pues pensábamos o tenemos en cuenta pues el soleamiento, esta era la orientación un poco mala, y entonces, bueno, con las condiciones que tenemos en Ourense, pues hacía necesario el pensar en tener eso en cuenta. Aquí, bueno, pues ya veis un poquito al fondo, aquí un poquito al fondo, pues lo que decíamos antes, ¿no? La zona de donde tienen lugar estas actuaciones, el casco histórico, pues por desgracia hay algunas zonas pues, que están así un poquito degradadas, un poquito abandonadas. Hoy en día pues, ya han pasado 15 años y la vista desde aquí pues, es la misma. Hay dos solares que en ruinas, uno parece que se va a rehabilitar en breve, pero el que está justo delante, que es un colegio, pues así está y así sigue. Entonces, bueno, en la misma línea y unos años después, aproximadamente 10 años después, nos surge otra vez la posibilidad de volver a hacer un proyecto de similares características. O sea, es otra vez dos edificios, en este caso, que se adquieren, muy cerquita de donde estábamos antes. Es ya además una manzana en la que hay varias actuaciones y poquito a poco pues, se va completando, se van a realizar nuevas actuaciones también por aquí, o sea que es una zona, que decíamos eso, la más hacia el sur, esto es la Plaza Mayor. Entonces, bueno, todo lo que se escapa un poquito de aquí, esto ya es como la zona pues un poquito más degradada. Y en este caso, bueno, pues eran 2 viviendas. Entonces, bueno, Sí, bueno, nada, en estas actuaciones, en esta y en la anterior y en todas las que se van a ver después,
final hay como una idea común y es que cuando nos planteamos los proyectos, a lo mejor porque no sabemos hacerlo de otra manera, siempre a lo que miramos es al contexto que tenemos alrededor. A veces eso es una orientación, a veces una tipología, a veces es la topografía o cualquier otra cosa que al final es como una guía, un hilo del que tirar para no perderse por el camino, básicamente. Entonces aquí, en estas dos actuaciones, que son dos edificios que están pegados, que es lo que vamos a ver ahora, en el 3 y el 5, pues ahí se ve claramente que hay como, en el 3, que es el que vamos a ver ahora, hay como dos lenguajes, a lo mejor. Hay un lenguaje en la cara que da a la calle, la que se integra, o sea, la que tiene que integrarse en la manzana, y por otro lado está la fachada trasera, que da a un patio abierto, que no se ve públicamente, solo lo van a ver los inquilinos y los del edificio al lado. Y es una fachada que no nos atreveríamos a hacer delante, porque la de delante es mucho más contenida, tiene un ritmo distinto y lo que busca principalmente es la integración. Y en el edificio al lado, en el 5, lo veremos después, pues lo que hicimos, aunque no teníamos que mantener la fachada, nos parecía que el ritmo de huecos que tenía era adecuado y nosotros íbamos a tirar la fachada y lo sabíamos desde el inicio. Pero nos parecía que se integraba perfectamente, que ese edificio llevaba ahí muchos años y que el ritmo estaba muy bien. Y lo que hicimos fue replicarlo. Y bueno, esto se verá después en otros proyectos, pues nos agarramos a otras cosas y de ahí vamos tirando. Bueno, aquí es la planta de la vivienda. En este caso, pues lo mismo que la actuación anterior, las dimensiones pequeñas, pues la verdad que solo permitían hacer una única vivienda. En este caso, en la de al lado ya son dos viviendas. Entonces, bueno, en este caso, pues la primera planta está dedicada a la zona de día y con las dos orientaciones, como decía Roy, con las dos fachadas, la que da a la calle, es una calle estrecha, muy estrecha, muy estrecha, no llega ni 4 metros, 3,5, recibe poca iluminación y en cambio esto abre ya como a un patio de mayor dimensión y mejor situado, claro. Entonces, bueno, y en la siguiente planta pues se sitúan las habitaciones. Lo que es la distribución, bueno, pues el programa tampoco tiene mucho más. Entonces, bueno, estas son las fachadas de lo que hablaba Roy hace un momento. Esta es la que acabamos de ver, la pequeña. Esta es el número 5, que son dos viviendas. Y un poco, bueno, pues los alzados, pues lo que acaba de decir Roy, un poco pues el mantener pues ese ritmo que nos parecía el adecuado en la calle. Estos son actuaciones también, rehabilitaciones que se han llevado a cabo recientemente y un poco más. Sin embargo, ahora creo que aquí, esto es lo que decíamos, la fachada posterior otra vez, con la orientación que tiene, pues hacía necesario también pues protegerlo un poco del soleamiento excesivo en verano y demás, y bueno, aquí pues lo que es la solución de fachada, bueno, pues nos atrevimos, digamos, a hacer algo un poco pues más libre o que en comparación con la fachada principal que daba a la calle. Bueno, en este caso esto lo tenemos aquí un poco simplemente para decir que, a diferencia del caso anterior, bueno, pues eso 10 años después, sabiendo un poquito más, pues lo que son los sistemas constructivos, bueno, pues ya eran un poquito diferentes. Aquí un poco la prioridad, digamos, era la eficiencia o ver, ¿no? Sí, al final teníamos un presupuesto que, bueno, para ser de VPP estaba bastante bien, ¿no? Estaba bien, pero bueno, decidimos que la mayoría del dinero lo gastaríamos en la eficiencia energética de la vivienda, porque nos sirve de mucho tener una vivienda en alquiler con alquiler bajo si después te vas a gastar un montón de dinero a la hora de pagar las facturas de las instalaciones. Entonces, lo que hicimos fue, en los acabados interiores, pues escogimos materiales bastante austeros y con un coste bajo. Y lo que sí que nos preocupamos mucho por aislar muy bien la vivienda, porque fuese hermética, por conseguir casi no una vivienda pasiva, pero sí que aplicamos algunos de esos criterios. Y bueno, yo creo que se consiguió.
Los sistemas constructivos, como decía Steffi, es distinto a lo que hicimos la otra vez. Aquí es una estructura mixta de acero y madera, todo con elementos pequeños. No podíamos, en la calle tal y como estaba, la ubicación no permitía meter camiones muy grandes. Entonces, al final trabajamos con elementos pequeños y así un poco particular lo que puede tener es que los cerramientos son todos con un entramado ligero de madera, que lo que nos permite es tener mucho aislamiento en un espesor pequeño, en un espesor bastante reducido y no perder superficie. Y nada, es lo que tiene un poco de particular y bueno, que todo se hace con cosas que algunas vienen ya medio montadas de taller, otras no, pero son elementos pequeños. Aquí se ve, por ejemplo, la composición del cerramiento, donde se ve, hay una capa de sate de 8 centímetros por el exterior, después un entramado de madera de 120, que va relleno de aislamiento a su vez, al final tienes 20 centímetros de aislamiento, y un trasdosado interior para el paso de instalaciones, más con la lámina de control de vapor y todo. En las ventanas eran todas de madera laminada de castaño, esta es la fachada de atrás, con triple vidrio todas ellas, y la protección solar en la fachada de atrás. Bueno, y esto es lo que hablaba antes, esto es la fachada de la calle, que es una fachada bastante sencilla, con huecos verticales, una ventana de 2 hojas, no tiene nada particular, pero se integra bastante bien en lo que es el ritmo de la calle. Esta es la entrada. Fotografías del interior, el acceso a la vivienda. En la planta baja lo único que hay, que es esto es la entrada. Tú cuando llegas a la planta baja hay como una pequeña zona donde puedes dejar pues, las cosas, la bicicleta, no sé, lo que traigas. Y hay un cuarto de instalaciones y después accedes ya a una escalera que te lleva directamente a la zona de día, que es esta, en la planta 1. Y es un único espacio donde está la cocina que da a la calle principal y el salón, la sala de estar, que se vuelca por completo al patio de atrás, que es el que tiene la fachada con las protecciones solares. Y el patio de atrás es un patio que es bastante agradable, no es de la vivienda, sino que es de la vivienda de al lado, pero tiene un árbol, un pequeño jardín, está muy bien. Y tiene una buena orientación porque está orientado a sureste. Ahí se ve un solar vacío, como siempre. Esta es la fachada. Bueno, viendo estas fotos queríamos decir que algunas de algunos proyectos que vamos a ver, las fotografías son en este en concreto de Luis Díaz. Y todo bueno, parece más bonito cuando hace las fotos, pero bueno. Bueno, y esto, bueno, para acabar con pues un día esta chica Sol Marengo, que es la arquitecta mexicana, que da cursos de ilustración de arquitectura, nos envió esto, así de regalo. Y la verdad que, pues, bueno, nos hizo mucha ilusión y por eso lo tenemos y lo traemos aquí. Que por eso a veces no sabes hasta dónde pueden llegar a ver, pues ya ves. Y esto nada, es la actuación de al lado, la del número 5, que bueno, sigue un poco lo mismo que estábamos viendo hasta ahora. Bueno, esto es lo que hablábamos de la fachada, sí. Está la fachada existente, que no teníamos que respetar. Claro, estos edificios, igual que el primero, pues no tenían ningún tipo de protección, salvo la protección ambiental. Y estaban en muy mal estado, no se podía conservar absolutamente nada. La fachada estaba muy mal también. Al final decidimos, en un principio sí que barajamos la posibilidad de conservar alguna parte o ver cómo estaba, o la planta baja al menos, pero al final se decidió que no. Pero lo que sí que decidimos conservar a lo mejor fue el ritmo de huecos y adaptamos un poco la distribución a ese ritmo de huecos que nos parecía que estaba bien. Bueno, aquí simplemente decir que eran 2 viviendas, una en la planta primera y una segunda vivienda en planta segunda y el bajo cubierta con el ático retranqueado. El sistema constructivo es el mismo que, sí, en la edificación anterior. Sí, todo se hizo simultáneamente, los 2 proyectos, aunque eran pendientes. Sí, hicimos un núcleo de hormigón, que era el que aloja la escalera de esta edificación, que tiene 2 viviendas. Y ese núcleo de hormigón nos ayudaba a riostrar tanto la de este edificio como la estructura de este edificio como la de
la de Villar 3, la de la anterior. Y nada, y el resto es todo igual, pues una estructura metálica y madera y entramados. Y esta es la fachada con la nueva interpretación del despiece que había. Bueno, estas son fotografías del interior, del núcleo genérico común, o sea, de comunicación vertical. Y esto ya es el interior de una de las viviendas. Y esta ya es la vivienda de arriba con la terraza en el salón y la cocina del ático retranqueado. Bueno, ahora... Ahora algo completamente distinto, Sí, que no tiene nada que ver con... Otra obra que tenemos o que hicimos en Ourense, en este caso en Leiro, en la zona del Ribeiro, muy cerquita de Ribadavia, es un centro de día para mayores. Entonces, bueno, un poco, como decía Roy antes, en este caso, pues ahora lo veréis, o sea, por la ubicación, o sea, por cómo era la parcela, ¿no? En este caso, pues era la topografía la que marcó un poco pues el desarrollo del proyecto. La topografía y la orientación, que estaba muy bien orientada. Bueno, esto es Leiro, si no lo conocéis, la verdad que es un pueblo muy bonito, tiene, pues aquí se ve un poco mal, pero pues, tiene este puente colgante que es muy bonito, la verdad que merece la pena ir allí si no lo conocéis. Tiene también unos paseos al lado del río, que además están bastante bien arreglados y te vas encontrando incluso algún parque infantil y demás, y está muy bien. Entonces, bueno, aquí, como en toda la zona del Ribeiro, un poco lo que es la característica es que la topografía pues, está modelada un poco como pues, a través mediante socalcos en el terreno, pues para el cultivo de la uva para el vino. Entonces, bueno, cuando llegamos, esa era la parcela, esta que se ve aquí, toda llena de mimosas. Estaba lleno de mimosas, y esa parcela está al lado del río y la orientación que tiene es orientación sur. Es decir, la pendiente crece hacia el norte. Y nada, lo primero que hicimos, claro, como vimos la pendiente que tenía, pues lo primero que se hizo fue un estudio topográfico y se limpió la parcela. Y ahí aparecieron los socalcos que no lo sabíamos. Que no lo sabíamos y que, claro, con la orientación que tenía esa parcela en su día había sido cultivada y se conservaban, no todos, pero gran parte de los socalcos que había tenido. Bueno, esto ahí abajo es una de las primeras maquetas. Porque, hicimos maquetas porque la topografía era complicada, teníamos que intentar adaptar. Claro, la idea, con esa orientación, el río delante, los socalcos, pues ya casi te da toda la pista, ya sabes un poco por dónde tienes que tirar. Y que es a lo que me refería antes, al final es el contexto otra vez. Y nada, bueno, pues lo que hicimos fue intentar encajar el edificio como un socalco más y empezar a movernos así. Entonces, bueno, el edificio se desarrolla, es pequeñito, ¿no? No tiene demasiada superficie. Tiene 500 metros. Sí, y se desarrolla pues en una única planta. Bueno, hay que decir que es un centro de día, no es un centro de día para personas muy dependientes, es un centro de día en el que la gente de los pueblos de alrededor, del rural, la recogen en su casa con una furgoneta y van ahí a pasar la mañana o parte del día a hacer actividades. Pero no es gente que tenga que tener una atención muy especial, digamos, es gente bastante... A la hora de distribuir, digamos, el programa o de plantearnos el programa, un poco lo que decidimos es organizarlo como una secuencia de usos, digamos. En la parte central, pues los usos más dedicados a los servicios, más cocina, por niveles de privacidad, ¿no? Y lo que es la sala principal, polivalente, que son dos, que se pueden convertir en una, digamos, en la posición pues, más privilegiada del edificio, con las mejores vistas, la mejor orientación, más abierta, y la zona del comedor, pues también como un poco más resguardada, ¿no? Claro, la zona a ver, lo que queríamos
En esa época no había muchos centros de día de este tipo, y los que había nos parecía que siempre eran como muy cerrados, como que todo lo que se hacía allí dentro se trataba de esconder. Y nos parecía que, bueno, que a lo mejor había actividades que sí, que a lo mejor las realizas de manera estás más cómodo si no estás muy expuesto, como puede ser la sala de fisioterapia o el comedor. Pero después hay otras actividades que son las que se hacen en la sala polivalente, que a lo mejor es hacer dibujo, pues jugar a las cartas, ver la tele, no sé, hacer actividades en grupo. Pues eso sí que podía un poco verse y no pasaba nada. La parcela, no sé, decidimos que no era necesario hacer un cierre en la parcela, que podía ser una cosa un poco más permeable, más abierta, y que cuando la gente pasase por delante, pues pudiese tener una relación directa con los usuarios y los usuarios con los demás. Entonces, bueno, la idea era eso, y después por dentro intentar que fuese lo más doméstico, digamos, posible, que no se sintiesen en un centro de salud, o esa era la intención. Aquí se ve la fuerte pendiente de la parcela y de cómo, pues, con el edificio lo que se pretendía era, bueno, pues como convertirlo como si fuesen, pues, unos socalcos más. Entonces, para eso, pues, decidimos que esos, bueno, que tenía que haber piedra como en los socalcos, que teníamos que de alguna manera salvar la diferencia de cota, y entonces, bueno, esta es la sección del proyecto. Esta es el comedor, que abre hacia la parte de atrás, donde se hace, o sea, un pequeño vacío, un patio para iluminar el comedor. Para los socalcos lo que hicimos fue, se recuperó la piedra de los socalcos que habíamos encontrado en la parcela, la fuimos guardando, y después le insistimos un poco en que no queríamos que la piedra fuese muy nueva, a ver si podíamos encontrar piedra antigua, y la constructora pues consiguió comprar una casa, una o dos en ruinas, dijo, y con esas piedras hicimos los muros. Y por eso cuando lo ves parece piedra antigua, bueno, porque lo es, pero alguna estaba allí, otra no. De las maneras de integrarnos también en la parcela, pues fue tomar la decisión de que las cubiertas debían ser ajardinadas, verdes. Sí, nunca las habíamos hecho, pero bueno. Esta fotografía pues la hemos puesto aquí un poco pues para recordar al encargado de la obra, que había sido pues toda su vida cantero, que además se jubiló durante la obra, y que, pues eso, aquí igual son parte de esas piedras que decía Roy, de las edificaciones en ruinas que tuvieron que comprar para conseguir la piedra. Al principio no le hizo mucha gracia. Sí, no, al principio estaba muy enfadado el hombre, porque todos los muros que tuvo que hacer, pues vamos, no decía que no podía ser, que eso le iba a llevar mucho tiempo, pero bueno, después llegamos a un consenso entre todos, y la verdad que lo hizo con muchísimo cariño. Se jubiló cuando terminó la obra y él estaba muy contento y nos enseñaba con orgullo, mira que bien me quedó esta parte, o mira lo que hice aquí, y estaba muy contento. Bueno, no sé, se le veía que estaba implicado en lo que hacía y lo cogió con gusto al final. Bueno, y esto ya son fotografías de la obra acabada. Sí. Y como veis, bueno, pues básicamente los materiales son la piedra, la madera y la carpintería de aluminio, en este caso. Y todas las maderas y el acero corten para algunos de los remates. La carpintería, pues estos son todo, otra vez, las contraventanas, un poco para protegernos o proteger el edificio del sol, del excesivo calor, que en Leiro también tienen bastante, a veces se alcanzan las mayores temperaturas pues, de toda Galicia, y se hacía necesario pues también plantear una protección solar. Sí. Bueno, esto ya son imágenes del edificio. Bueno, las contras también ayudan, al poder abrirse en librillo, también ayudan a graduar un poco la privacidad que quieres, porque
porque desde fuera parece bastante cerrado, pero una vez que estás dentro es muy abierto, se ve muy bien todo el exterior. Una fotografía del acceso, donde un poco lo que pretendíamos era conseguir como un espacio previo donde pues a lo mejor se llegasen a sentar allí los usuarios del centro, que pudiesen estar tranquilamente viendo los coches pasar, viendo la gente cómo pasa, lo que realmente les gusta, ¿no?, de hacer a ellos allí en el pueblo. Y con ese sentido, pues lo que es a todo el volumen se le hizo esa entrada para conseguir eso. Estas son las contraventanas decíamos, de protección solar con la carpintería interior, y esto ya son una imagen de la cubierta vegetal y los volúmenes que hacen un poco las dobles alturas que dan hacia el comedor y hacia la cocina. Y todos los muros que hubo que hacer y demás. Y esto ya son imágenes así como más generales de la zona de acceso. Antes también creo que lo comentaba Roy, desde un principio nos decían, pero no vamos a cerrar la parcela, no vamos a tal, que se pueden caer, y el centro pues lleva en uso ya unos cuantos años y la verdad que sigue sin estar cerrado y funciona bien y no ha habido por ahora ningún problema. Y esto ya son imágenes del interior, pues un poco con la búsqueda de materiales, pues que lo que decíamos, cálidos, acogedores, que con la intención de conseguir en la medida de lo posible pues un ambiente pues lo más agradable posible para la gente que tiene que pasar ahí todo el día. Que es una vista del comedor, el patio ese posterior que ilumina, que hubo que hacer y que para iluminar la parte de atrás. Y esto ya son imágenes de la parte de delante donde está la sala polivalente. Ahí se ve el río. Se ve el río, con las vistas al río. Y hay una pequeña zona de piedra aquí delante que hicimos para que cuando en verano pues puedan sacar las sillas y estar ahí. La verdad que pasamos por allí de vez en cuando. Sí. Y al principio a veces lo tenía muy cerrado, pero las últimas veces que hemos ido, pues depende del día, depende, en invierno está bastante abierto, en verano está bastante cerrado y la verdad que sí que hacen uso de todas las contraventanas exteriores. Y esta es una fotografía pues, de ellos de hace poco, en la época del coronavirus, porque, pues mirando en su Facebook y sus redes sociales y demás, pues encontramos esta foto y dijimos, oye, pues mira, sí que al final usan ese banco, esa entrada y sí que se sientan. A lo mejor, solo fue para la foto, pero y ahora vamos a rápidamente a entrar en el segundo bloque, digamos, de los otros proyectos, que eran los proyectos que decíamos más relacionados con el uso escolar. Tampoco queríamos entrar ahora en mucho detalle en esto, pero sí que queríamos decir que... Pues nada, como decía Estefi antes, al principio no teníamos mucho trabajo, era una época mala, ni nosotros ni nadie, creo. Y entonces lo que hicimos fue, había concursos y si podíamos, si cumplíamos la solvencia o si teníamos tiempo, pues nos presentábamos. Y tuvimos la suerte que en el 2012 ganamos un concurso de educación para la ampliación de un centro en Lugo. Era la época, ¿no?, en la que... Sí, se empezaban pues a desarrollar un poco la idea esta de darle más importancia a la FP y entonces, muchos centros que a lo mejor se dedicaban a otra cosa, pues los transformaron o incluso en centros existentes que estaban bastante obsoletos, pues se hicieron reformas y ampliaciones. Entonces, ese fue como nuestro primer concurso de repente, pues nos encontramos con que teníamos que hacer, esto es el edificio, todo lo que había que ampliar, demoler y reformar, para hacer una nueva ampliación, unos nuevos talleres que cumpliesen pues, con
las exigencias actuales y demás, y de repente pues eso, nos encontramos con un proyecto grande que no, para nosotros pues fue así como un poco complicado, del que aprendimos mucho y un poco Sí, pues porque fue como... hasta la fecha, hasta ese momento, Sí, solo habíamos fue hecho cosas pequeñas y de repente nos sí. encontramos con un edificio de 3.500 metros Sí. o más. Y bueno, entonces digamos que fue como el inicio de esa manera de ver cómo afrontar este tipo de proyectos, donde pues nos dimos cuenta poco a poco, ¿no? Con los distintos edificios que fuimos haciendo, de lo importante que es pues, el trabajo en equipo, de lo importante que es el trabajo pues, con otro tipo de técnicos, como puede ser la ingeniería, el tener en cuenta pues, que las instalaciones de este tipo de edificios pues, son fundamentales, que hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Entonces, bueno, para nosotros este edificio pues, fue un máster acelerado de un montón de cosas y que un poco nos hizo ver y entender pues, cosas que eran muy importantes a tener en cuenta pues, cuando haces edificios así de una escala un poco mayor. Pues esta es la sección de los nuevos talleres. El edificio es en Lugo y las familias que se imparten eran automoción, mecánica aeronáutica, bueno, un montón de cosas de las que no teníamos ni la más remota idea. Claro, porque aquí empezamos. hasta ahora habíamos hecho vivienda, rehabilitación y bueno, una vivienda, pues más o menos todo el mundo sabe cómo funciona, pero aquí en los talleres no sabes realmente cómo trabaja. Bueno, esto era como estaban, la verdad que bueno, estaban pues eso, muy en precario y muy antiguos y ya, bueno. Claro, entonces lo que hacemos en este proyecto y en otros que hemos hecho de FP, al final para aprender, la única manera de aprender qué es lo que necesitan es reunirse con los departamentos de profesorado y a veces darles un lápiz incluso y decirle que te organicen un poco las cosas, qué es lo que echan en falta, cómo trabajan, cómo se organizan y bueno, eso también es el contexto al fin y al cabo, es el programa, aprender un programa rápido para intentar conseguir que todo funcione lo mejor posible y que estén contentos cuando acabas. Bueno, aquí pues un poco pues, experimentamos, digamos, con el uso pues, de los paneles prefabricados, las distintas texturas de los paneles prefabricados y demás. Tampoco tiene a lo mejor más que... ¿no? Lo más complicado de este edificio quizás fueron las instalaciones, el ser capaz de integrar. También hay instalaciones térmicas, hay ciclos de instalaciones térmicas y de electricidad que un poco está relacionado con la edificación. Entonces, bueno, lo que decidimos desde el principio fue dejarlas vistas. Pero claro, el dejar las instalaciones vistas implica tener mucho orden en el trazado. Hay que tenerlo claro, por dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, porque si no es un desastre. Y ahí se ve en el pasillo. Y bueno, aquí fuimos aprendiendo cosas que después fuimos aplicando en otros proyectos más adelante, a base de errores. Este es, pues, digamos, un segundo proyecto, un poco también relacionado con la FP, no tiene tampoco mucho más interés que simplemente decir que, bueno, poco después pues, tenemos que hacer este edificio, en este caso ahora es la hostelería con las cocinas industriales, de las que, bueno, pues tampoco en un principio sabíamos mucho, el edificio pues, existente es este, había que hacer también una ampliación. Había que hacer una ampliación con los nuevos talleres de pastelería, panadería y las cocinas. Claro, estamos hablando de cocinas que son cocinas industriales y el problema que teníamos aquí era que nos dijeron que teníamos que hacer el proyecto en 6 semanas, más o menos, 2 meses, ponte, y el edificio tenía que construirse en 2 meses y medio y tenía 1.500 metros. ¿Por qué? Por un tema de plazo, que vencía el plazo para la obtención, bueno, para no perder la subvención y, bueno, estas cosas. Entonces, claro, el problema es que no teníamos ni idea de cocinas industriales. Y, bueno, pues eso, otra vez a reunirse con los profesores, que la verdad es que en este caso la respuesta fue perfecta porque nos indicaban todo el equipamiento que necesitaban, dónde lo querían, cómo se movían en la cocina, qué pasos seguían, tenían súper claro, era como muy mecánico todo, sabían exactamente cómo querían las cosas y cómo se movían en el espacio. Y nada, se hizo muy rápido y para poder construirlo a la velocidad a la que teníamos que construirlo, lo que decidimos fue, en las fotos de antes se veía, en las anteriores, fue usar
usar prefabricados. Sí, usarlo todo prefabricado para que se montase todo muy rápido y pudiésemos llegar al plazo. Y llegamos. Como la constructora ha trabajado de noche, los fines de semana, todos los días, y al final llegamos. Y a raíz de una vez que aprendimos a hacer cocinas, bueno, más o menos de este tipo, hicimos también la reforma de la cocina del CIP Compostela de aquí, que también esto era una cocina de, pues no sé, 400 metros, y ahora estamos haciendo una en Pontedeume. Bueno, al final es como que conocemos el programa de las cocinas de educación, de las escuelas de hostelería, digamos. Bueno, después, un tiempo después, nos presentamos a un concurso, en este caso para un CEIP, un centro de infantil y primaria, ya no tenía relación con la FP, y bueno, hicimos este proyecto en el año 2018. Bueno, lo traemos también un poco pues, para enseñarlo así rápidamente. Aquí, bueno, un poco cuando hicimos el proyecto, un poco lo que pensábamos es que podíamos, o qué es lo que a lo mejor en los centros que conocíamos y demás, pues echábamos en falta o nos gustaría que podían mejorarlos pues, un poco, ¿no? El centro escolar que íbamos a proyectar. Sí, muchos de los centros que habíamos visto, el esquema era siempre aulas, pasillo, aulas, y al final los pasillos se convertían en espacios interiores, con poca luz, donde tampoco los alumnos podían tener mucha relación entre ellos. Y lo que pensamos, bueno, lo que decidimos en el concurso y después por lo que construimos, era hacer un colegio donde las aulas estuviesen en torno a un patio. Tampoco era nada muy novedoso, pero de lo que se trataba era de hacer un patio en donde todos los movimientos del colegio se hiciesen en torno a ese patio, no hubiese esquinas muertas, los alumnos podían verse de un lado a otro del patio, y ese patio al final lo que hacía era concentrar un montón de luz y era un espacio agradable y alegre. Eso en la planta primera, digamos. Entonces, en la planta primera. En la planta baja lo que hicimos, pues el mismo esquema, lo que hicimos fue ocupar parte del patio con las dependencias que comparten los alumnos de primaria y de infantil, para que puedan acceder desde los dos lados. Los pequeñitos acceden desde ahí, que tienen acceso. Tienen una parte independiente con acceso directo a la zona de juegos atrás, y los más mayores acceden desde el otro lado. Y en ese cuerpo está el comedor y una sala polivalente, que son espacios que comparten entre todos. Entonces, por fuera están todas las aulas en el perímetro y es en el centro en donde se libera todo y se aprovecha para meter luz. Esto es uno de los patios interiores que da la zona de pequeños que pueden usar, son espacios cerrados, acolchados y bueno, que pueden jugar ahí. Y arriba está el patio más grande. Esta es la parte del patio. Los pequeños pueden salir directamente a esta zona, que es suya, es propia, está cerrada. En la zona de los pequeños los materiales son un poco más agradables, los tonos un poco más tranquilos, tiene suelos radiantes, es distinto. Y eso es el patio de arriba, que es... Con la escalera de comunicación y con la escalera de circulación todo alrededor. Y todas las aulas, bueno, todos los pasillos que dan acceso a las aulas dan a ese patio y eso es. Eso es un baño de los pequeñitos y esto es el comedor, el polivalente, la zona que está abajo en el patio. Y ahí se ve, bueno, la idea de cómo es el corazón, digamos, y esto fue en el coronavirus y esto es un recuerdo de la pandemia. ¿Y ya por último? Sí, ya por último, esto es como un proyecto donde se resume, no es que se resuma nada, pero bueno, es como donde se junta la rehabilitación con los edificios docentes. Esto era el encargo consistía en hacer el Centro Galego de Innovación de la formación profesional. Claro, por eso pusimos ahora los centros de FP que habíamos hecho. Ya teníamos cierta experiencia en conocer las familias que lo iban a usar, en qué tipo de instalaciones eran necesarias en un edificio de este tipo.
Y bueno, esto era una escuela hogar, había sido una escuela hogar donde se alojaban los estudiantes que estudiaban en Ourense, pero que vivían en el rural y que para no desplazarse vivían ahí. Eso estaba adosado a un colegio, estudiaban en el colegio y dormían ahí. Al principio, cuando llegamos, no sabíamos de quién era, no había mucha documentación, pero bueno, investigando un poco y a través de un amigo vimos que había una publicación en el COAN de Madrid. El edificio era del 75. Y era de estos arquitectos madrileños en Maugea y Walter Levy. Que había varias obras. Sí, tenía muchos edificios escolares y muchos en Galicia y la verdad que, bueno, bastante interesantes que aparecen aquí en las publicaciones y demás. De hecho, sabemos que se está haciendo ahora una publicación, pues, bueno, se publicará próximamente, seguramente, sobre la arquitectura de estos arquitectos. Ella pues ya falleció y él todavía sigue vivo. Esto era cómo era el edificio cuando lo construyeron, y cuando llegamos estaba un poco desvirtuado, pero bueno, conservaba ciertas cosas. Esto sí que lo pudimos ver, esto eran las literas. Era un edificio que estaba, cuando después empiezas a trabajar sobre él, te das cuenta de que está trabajado, está el detalle, está cuidado, está todo muy pensado. Y hasta las literas eran de obra, eran literas de obra que estaban diseñadas con su escalerita, su espacio para dejar un vaso o la ropa, y estaban dibujadas y estaban construidas, se ven en alguna foto. El edificio es toda una estructura en peine de brazos que forman patios entre ellos. Aquí está el interior. El edificio, el problema que tenía es que para el uso que nosotros teníamos que darle, bueno, que no lo dije, el uso de lo que se trataba, el programa no estaba muy definido, no estaba muy claro. De lo que se trataba era de hacer un edificio que tuviese talleres de uso industrial, algunos de ellos, y aulas y laboratorios. El objetivo... Claro, no es un edificio de uso para alumnos. Es un edificio en el que se desarrollan proyectos de innovación en colaboración con empresas privadas, y esos proyectos después se usan para formar al profesorado y que esos proyectos pasen después al currículum de los centros de FP de toda Galicia. Entonces, esos proyectos hoy son de... Bueno, ahí se ven las literas con su radiador, su escalerita. Bueno, estos proyectos van cambiando. Hoy puede ser un proyecto de automoción y mañana uno de biomedicina y después otro de hostelería. Y entonces, el edificio tiene que ser capaz de adaptarse a todos estos proyectos, y entonces al final se trata de que cada espacio tenga una dotación de instalaciones suficiente para que se pueda, bueno, ahora lo veremos, para que se pueda adaptar. Y bueno, y un poco era Ese es el edificio que rehabilitamos, que está pues eso, unido al edificio de colegio, que hoy en día este edificio que veis aquí pues sigue en uso como colegio de infantil y primaria. Se desvinculó, está en estos momentos independiente, pero bueno, este sigue en funcionamiento tal y como estaba originalmente. Entonces, originalmente era el colegio y está la zona residencial donde los niños dormían y vivían. Bueno, cuando llegamos lo primero que tuvimos que hacer fue, como no sabíamos si el edificio si era válido para el nuevo uso que iba a tener, lo primero que hicimos fue un análisis estructural de todo el edificio. Hubo que no hicimos nosotros. Claro, que aquí volvemos otra vez a lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo la importancia en este tipo de edificios del trabajo en equipo, de los distintos técnicos que tienen que intervenir. En un primer momento pues, hubo que hacer el análisis estructural, que lo llevó a cabo, pues, en este caso, GOC, con sus pruebas de carga y demás, pues para determinar que era válido el poder... Sí, al final se trata de que en estos edificios al final trabaja un montón de gente, no trabajamos solo nosotros los dos, sino que hay un montón de técnicos más que colaboran y que hacen su parte. Y nosotros como mucho coordinamos y ponemos a todos de acuerdo para que después en la obra todo salga bien y cada uno vaya avanzando en su parte, conociendo toda la información de los demás, pero bueno, entonces nada, GOC, lo que en este caso lo que hicimos fue hubo que
que desnudar toda la estructura metálica para ver en qué estado se encontraba, porque no teníamos planos de nada, no sabíamos cómo era la estructura, no sabíamos nada. Entonces hubo que desnudarla toda y ver si había corrosión, dibujarla toda y hacer un cálculo de toda la estructura. Resulta que no cumplía y había que reforzar los forjados y las vigas. Los pilares, alguno, pero poco, pero bueno, hubo que hacer un buen trabajo de análisis. Bueno, básicamente un poco las ideas principales Sí, de cómo abordamos el proyecto. Sí, esquemáticamente lo que hicimos fue en los años 80, inicialmente el edificio tenía una cubierta plana, como vimos en la publicación del Colegio de Madrid, pero en los años 80 me imagino que hubo problemas de humedades y decidieron poner cubiertas a 2 aguas en cada uno de los brazos con placas de fibrocemento, con amianto, claro. Y bueno, entonces lo primero que decidimos, evidentemente, fue quitar las cubiertas y devolver el edificio a la cubierta plana que tenía originalmente. Eso, en este caso, verde. En este caso, con una cubierta verde. Lo segundo era que el edificio tal y como estaba, el núcleo de comunicaciones estaba muy escondido, no servía para un edificio público al que no accedes habitualmente, a lo mejor accedes una semana, porque los profesores cuando van a formarse, la formación a lo mejor dura unos días. Bueno, plantear las comunicaciones verticales. Las comunicaciones verticales tenían que ser más evidentes. Y digamos, estos son lo que se hizo fuera de la envolvente original. Sí, una intención que teníamos al principio era no hacer demoliciones, si podíamos. Entonces lo que hicimos fue, todo se intentó adosar al edificio existente sin tener que demoler nada. Se adosaba o se completaba. Como nos pedían que teníamos que tener unos talleres con una dimensión que no podíamos conseguir, lo que hicimos fue ocupar los espacios que había entre los brazos, con una sola planta. Y la cubierta de esa planta vuelve a ser verde también. Y así podemos tener espacios más... Si en planta baja los espacios son mayores, son destinados a los talleres más industriales, con maquinaria más pesada o más necesidad de mayor superficie y altura, y las plantas superiores pues estarían destinadas a lo que ellas son, pues, aulas, laboratorios... Claro, la dimensión de los brazos sí que nos servía para hacer aulas, porque tenían 5 metros de ancho y podíamos hacer un aula, tenía unas buenas dimensiones y una buena proporción, pero los talleres teníamos que hacer... que había que hacer algo porque no teníamos la superficie necesaria para moverse con maquinaria dentro. Porque otra cosa que nos pidieron es que, por favor, todos los talleres tuviesen la posibilidad de acceso rodado desde el exterior. Que tú pudiese llegar con una furgoneta, con una máquina de cualquier tipo, instalar lo que fuese y salir. Entonces, bueno, pues eso fue un condicionante también. Estas son las aulas de arriba y esto es lo de las instalaciones. Lo que sabíamos es que en cada taller se podía desarrollar un proyecto de cualquier tipo, entonces había que buscar la manera de tener instalaciones en todos ellos. Entonces lo que decidimos fue hacer un núcleo con pantallas de hormigón en cada uno de los talleres que atravesaba el edificio desde planta baja hasta cubierta. En la cubierta se sitúan todas las instalaciones en anillo y de ahí bajan a cada uno de los talleres. Las pantallas son muy generosas, de forma que hoy en día tienen unas instalaciones, pero hay mucho sitio para hacer ampliación de instalaciones el día de mañana. Si hay que meter una instalación nueva, hay espacio de sobra. Bueno, son las plantas, la planta baja, donde están los talleres. Estas zonas que están aquí sombreadas de amarillo son zonas que dejamos con mayor altura en planta baja, porque aquí también, claro, con la altura estaba muy limitada. En realidad, la altura libre que existente era muy poca. Entonces, bueno, ante la previsión de que se pudiesen necesitar zonas de mayor altura, pues también decidimos hacer pues algunos pequeños vaciados en algunos de los forjados para que los talleres pues pudiesen contar con estas zonas con mayor altura, como veréis después en las fotos. Y esta es la planta de arriba, donde se sitúan pues ya aulas de tamaño pues menor, todas ellas volcadas hacia esos patios que se crean por los forjados nuevos que se construyen para completar la planta de abajo y que se ajardinan.
y bueno, como una planta un poco más abierta, más flexible, con pequeñas zonas de reunión, espacios que van apareciendo. Y esta ya es la planta de cubiertas. La zona gris es donde se sitúan todas las instalaciones para después poder bajar. De los patinillos que hablábamos. Estas zonas son las zonas de paneles fotovoltaicos y estas zonas que son paneles fotovoltaicos colocados sobre cubierta verde también y aquí ya en lo que sería en la fachada principal, un poco, bueno, pues para proteger un poco más la vista del edificio, pues se decidió en estas zonas simplemente no colocar los paneles fotovoltaicos. Esta es una sección. Los patinillos que suben hasta la cubierta y salen en la cubierta como volumen. Las jardineras. Los talleres de planta baja con ese forjado que cubre y amplía el espacio y que se convierte como una jardinera, una zona verde. Bueno, aquí lo vamos a pasar rápido porque si no... Sí, sí. Bueno, pues eso, básicamente lo que decíamos antes, los principales pasos a seguir fueron, en primer lugar, el refuerzo estructural que hubo que hacer una vez comprobada que la estructura pues, servía, pero con la necesidad de reforzarla. Entonces, bueno, se hicieron refuerzos de los forjados, refuerzos de algunas vigas y demás. Esa es en la zona donde sí que fue necesario demoler el forjado para hacer las zonas de doble altura. Estos son refuerzos. Esto es la estructura de nuevo. Lo que decíamos antes, las escaleras adosadas en la parte posterior. Se hizo con estructura metálica y exactamente igual que la estructura, bueno, siguiendo el mismo lenguaje que la estructura que había, que era existente. Estos son los forjados, la parte que cubrimos, digamos, entre los brazos, que también se hizo con estructura metálica. Y los cerramientos del edificio, bueno, pues como siempre. Se dejaron y se aislaron exteriormente con sate. Bueno, el cerramiento era un cerramiento de doble hoja de ladrillo, la cara interior no pudimos conservarla porque hubo que demolerla para ver la estructura que estaba en la cámara. Y lo que se hizo pues se volvió a trasdosar. En la parte de abajo, en los talleres, se trasdosó con ladrillo por tema de impactos y en la planta superior con pladur. Y por fuera sate y ya está. Y las cubiertas, lo que tienen las cubiertas es que es un sistema con riego integrado y que permite la instalación es un sistema cerrado completo que también permite la instalación de placas fotovoltaicas. Con sus soportes. Con sus soportes que son propios del sistema y con el riego y... La carpintería exterior de los núcleos. Esas son las puertas, porque claro, lo que decíamos antes, en todos los talleres tenías que poder meter camiones, furgoneta o un coche. Y bueno. Aquí se ve, y ahora ya todo está girado con respecto a como veíamos antes la planta, la zona de instalaciones, la zona de paneles y la zona del acceso principal, el acceso por aquí. Entonces la vista desde la zona de acceso, el acceso principal está aquí en el centro y esto bueno, pues son los talleres que decíamos con sus puertas, aquí está la zona jardinada entre los brazos. Esto es vegetación que ya estaba, que se conservó. Y esto es como se abren todos los talleres se abren igual, los frentes se pueden abrir. Y de hecho cuando vas a veces están abiertos y están trabajando con ellos abiertos. Claro, no todos son iguales, digamos, es simétrico el edificio. La fachada principal, digamos, es la que veíamos hace un momento, donde el acceso por aquí y a este taller es totalmente simétrico y en las laterales, que aquí es donde está la doble altura, la zona que tiene pues, mayor altura, las puertas también son más grandes. Y esto es un taller. Interior es un taller, aquí es justo bajo la zona. Claro, en este edificio a lo mejor aquí
es lo que veníamos aprendiendo de antes, de la integración de las instalaciones, pues en un edificio de estos aquí se complicaba todavía un poco más, porque teníamos problemas de altura, era una rehabilitación. Sí, las vigas, los refuerzos estaban descolgados, el falso techo no era continuo, entonces hubo que hacer desde el principio. Sí, esto fue un mano a mano con los ingenieros que... para coordinar, para que no hubiese pases, para que no hubiese interferencias, para que todo estuviese bien estudiado y... Esto es uno de los talleres. A medida que avanzábamos en el proyecto íbamos conociendo que necesitábamos instalaciones nuevas y cosas así que nos iban diciendo. Bueno. Sí, eso era la pantalla, la anterior. La pantalla de hormigón. Aquí, Sí, pantallas de hormigón. sí. Y como hay zonas que están conectadas con la planta de arriba. Esto es una de las aulas de arriba que permite pues, la conexión visual con los talleres. Había algunos talleres, los de los laterales, que eran de mayor riesgo y entonces, bueno, por protección contra el fuego, pues no permitían este tipo de conexiones, pero en los centrales, que eran de menor riesgo, pues se pudo hacer esa conexión. Es una de las escaleras de nueva construcción y aquí está la otra, que sería la principal. Esto ya es una vista desde la planta de arriba, en la planta de arriba. Eso es uno de los jardines a los que dan las aulas. Esa es la escalera. El añadido, o sea, lo que se añadió, los volúmenes añadidos. Esa es la otra escalera, el otro volumen añadido. Bueno, y hasta aquí lo que teníamos preparado. Sí. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, dos cosas que ya todos los que estáis aquí lo sabéis, porque os dedicáis a lo mismo, pero bueno, nunca está de más decirlo. Es que al final en las obras trabaja un montón de gente y bueno, cuando la gente está implicada y hace bien su trabajo, se puede aprender mucho de ellos. Nosotros lo intentamos siempre y a veces, o sea, no sabes más que el carpintero, no sabes más que el herrero, no sabes más que... Al final aprendes a base de preguntar y muchas veces llegamos con un detalle, dibujamos un detalle, llegamos a la obra y no se hace así porque te enseñan que es mejor de otra manera. Otras veces hacemos lo que está previsto, pero bueno, si vemos que la gente tiene voluntad por ayudar, siempre nos dejamos ayudar y intentamos aprender de la gente que trabaja en la obra. Y después, lo segundo que quería decir es que está muy bien, es una alegría venir, dar una charla, de vez en cuando recoger un premio si tienes la posibilidad, pero bueno, que el día a día del estudio no tiene mucho que ver con esto, está lleno de dificultades muchas veces, como el trabajo de todos, y bueno, y que además de esto, pues en todos estos años hemos hecho pues de todo, desde obras pequeñas que salen bien, otras que salen mal, otras que directamente ni salen, pues yo qué sé, tasaciones, informes, certificaciones energéticas. Yo trabajo en un concello rural un día a la semana y bueno, nada, pues reivindicar un poco que todo ese trabajo es importante para el colectivo, hacerlo bien y también a nivel personal para nosotros también es necesario para mantener el estudio en pie y seguir trabajando y aprendiendo. Nada. Sí, bueno, y yo relacionado con esto que estás diciendo, nada, simplemente quería decir que, porque supongo que nos verá, que no ha podido venir, una persona que le quería, bueno, pues iba a venir, que es mi padre, que es arquitecto también y que bueno, y que quería decir que es gracias a él quizás, yo por lo menos estoy hablando desde mi punto de vista personal, pues si seguimos o si yo seguimos aquí un poco es porque no siempre pues, me ha inculcado, pues, me ha hecho ver la parte positiva de este trabajo y bueno, y que
no debemos desistir a pesar de todas las dificultades y problemas que nos hemos encontrado y muchos, y que nos seguiremos encontrando. Entonces, bueno, no ha podido venir por razones personales. Quería venir sobre todo por, aún encima, siendo la charla en un sitio como este, y nada más. Y después, nada, deciros que muchas gracias a todos vosotros y que esperamos que no haya sido muy coñazo, muy pesado. Estaba buscando un micro para unha ronda de preguntas, pero non o atopamos. Entonces, quen teña preguntas, pois a viva voz. Ya avisé que iba a hacer la pregunta, pero la cambié un poco. A lo largo de la charla veo que trabajáis siempre con lo heredado. ¿Es una desgracia, una virtud, una condena? Pregunto, ¿cuál es vuestra actitud? Bueno, yo sé que a todos en cierta medida en un momento u otro nos toca, pero veo que es una constante habitual, ¿no? Incluso cuando es ampliación o lo que sea, siempre es sobre lo anterior. ¿Es sin pura casualidad? ¿En realidad hacéis toda obra nueva? ¿O es una constante? ¿Y cuál es vuestra actitud al respecto? ¿O cómo afrontáis ese trabajo? Yo creo que para nosotros ahora es una virtud, porque es prácticamente lo que más hemos hecho, por distintas circunstancias pues nos ha tocado, y entonces pues hemos aprendido a trabajar así y a enfrentarnos a los proyectos así, con lo heredado. De hecho, alguna vez que hacemos alguna cosa totalmente de nueva planta, pues nos cuesta más. Sí, es una ayuda el tener algo siempre a lo que agarrarte. Sí, es eso lo que dices, Tefi. A veces empiezas de cero y no sabes ni por dónde tirar. Y bueno, sí. Sobre todo, perdón, porque, sí. Sobre todo digo porque yo lo veía mucho, se ve en la vivienda, lo voy a decir como una virtud, se ve muy dorense. Sí. Pero, y entonces me llevó a preguntar, pero estaba pensando ayer, estaba viendo alguna vivienda y estaba preguntando, o sea, me preguntaba a mí mismo por qué sería eso, ¿no? Y entonces quizás es por el cumplimiento de lo que ha recibido, no lo sé. De ahí mi pregunta, ¿no? Se ve como, en el buen sentido, una arquitectura muy dorense, sobre todo en la residencial, en esto no, ¿no? Y entonces dije, ¿de dónde viene eso, no? Pregunto y si sabéis la respuesta, igual lo hacéis sin querer, tampoco. Yo creo que sin querer. Yo no soy de Orense, por ejemplo. Pero no sé, supongo que sin querer. Al final haces lo que ves un poco, vives allí, ves la arquitectura que hay en la zona vieja, todos la conocemos, y supongo que al final sale. Y te adaptas al lugar. Te adaptas al lugar. El calor te obliga a tomar medidas y... No, pero te adaptas un poco al entorno y te adaptas, pues eso, a lo que hay allí, que no hay demasiadas cosas nuevas, es todo bastante, hay poquita rehabilitación, en realidad el casco, salvo las zonas así principales, toda esta zona que hablábamos no está rehabilitada, entonces bueno, intentamos pues a lo mejor hacerlo más parecido a los edificios de al lado para integrarnos y mimetizarnos un poquito más en la zona. No lo sé. Sí. Yo creo que todos los proyectos que habéis enseñado son de promoción pública, son de la administración. Entonces, cuando volvéis a la batalla del privado, yo, claro, probablemente esté equivocado, pero me da la sensación de que, bueno, son presupuestos razonables. Sí. ¿Cómo peleáis después con el
particular del día a día que en general Ya. está buscando un presupuesto más, es decir, ese detalle productivo que se ve Sí, sí. que tomar. Sí, la verdad es que sí que nos cuesta eso. O sea, lo hemos pensado muchas veces. Porque sin quererlo, al principio nosotros aprendimos a hacer proyectos con obra pública. Es con lo que empezamos a hacer proyectos y aprendimos a hacerlos así. Y porque no teníamos muchos clientes privados y seguimos sin tenerlos. Entonces, cuando de repente tuvimos que empezar a hacer algún proyecto privado, que sí que surgió, sí que nos costó bastante dar... Intentábamos trasladar lo mismo, y no se podía, es lo que tú dices. a los proyectos No. y después surgían los desencuentros, por Sí, decirlo de alguna forma. sí, no se podía y eso, no puedes, es más difícil hacer el detalle que al que llegas. Es decir, en obra pública al final tú lo puedes controlar todo, o no controlar todo, pero tienes más control si quieres llegar, si quieres hacer el detalle, lo puedes diseñar y puedes llegar a hacerlo, si pones empeño, pero en la obra privada eso es más complicado. Sí, de hecho, muchas veces lo hablamos entre nosotros, que admiramos a la gente Sí, que sí, tiene sí. obra privada y hace cosas maravillosas y decimos, ¿y cómo harán? Sí, Porque ¿cómo lo nosotros hacen? con los, bueno... Al final también nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos en obra privada, en obra pública te comunicas directamente casi siempre con técnicos. Es otra forma de hablar y no tienes que tratar de convencer a nadie. Y en la obra privada sí que nos damos cuenta de que nos cuesta, supongo que por falta de costumbre, que nos cuesta más la comunicación con el cliente. Y, bueno, es algo que hay que mejorar. Pero sí, es una buena pregunta porque es muy distinto una cosa a la otra. Sí. Yo quería preguntar por el tema cromático, por el aspecto del uso del color, que es muy recurrente en vuestro trabajo. Y me interesaba saber si es algo que cuando empiece el proyecto ya sabéis que va a aparecer, por las impresiones que tenéis del lugar, ya sabéis que el color va a ser un elemento importante y que puede ayudar. Surge más adelante pues, para practicar alguna idea fuerte del proyecto, como puede ser en el colegio, ¿no? Que hay ciertas zonas que se producen más intensidad y otras que pues, quizás dan un contrapunto o enfatiza otros aspectos, o surge, digamos, ya hay que proteger la madera que está expuesta o un cierto material, y ya que hay que proteger eso, pues se le va a dar un valor también a esta protección. Y también, por otro lado, desde que en el proyecto de ejecución pues, se plantea un color, suele mantenerse en obra o luego en obra pues, es habitual cambiar de opinión y tirar pues, de un amarillo a un verde o viceversa. Con lo del color lo iba a decir y se me olvidó totalmente cuando estábamos hablando de la primera obra que hicimos, la rehabilitación, que ahí finalmente la carpintería exterior fue un color azul claro. Ahí cuando estábamos haciendo el proyecto sí que descubrimos o encontramos que en el casco histórico de Ourense en algún momento se había hecho un estudio de color, porque según las zonas del casco, pues predominaba un color en las edificaciones tradicionales. Y entonces, de hecho, a la zona en la que nosotros intervenimos le llamaban la zona azul, que pues, me imagino que sería pues, porque el color predominante antiguamente o tradicionalmente en esa zona era el azul. Entonces, bueno, ahí dijimos, pues como había que decidir un color, dijimos, había pues que azul, proteger la madera. claro, y luego, claro, por supuesto que lo que dices tú de la protección de la madera, eso ahí surgió la necesidad, además que no se podía dejar en color natural, con lo cual había que proteger la madera mayores. Con lo cual, pues igual que en aquel momento decidimos ese porque no sabíamos y tal, pues a medida que fueron surgiendo los proyectos y demás, pues siempre el poner algo de color pues no nos asustaba. De hecho, siempre pensamos en trabajar con el color como trabajas con otros materiales. Y a veces está decidido desde el principio, a lo mejor decides que vas a usar el color en algunas cosas
con un criterio, o sea, con un sentido, por ejemplo, alguna en razón. las rehabilitaciones de la Rúa do Vilar, la amarilla y la que es un azul un poco más oscuro, yo creo que desde el principio habíamos, durante el proyecto, ya decidido esos colores. Sí es verdad que durante la obra nos echamos atrás. Dijimos, no, vamos a hacerlo en gris y vamos a... Pero después, bueno, también animados por todos los que intervenían allí, pues venga, decidimos, pues venga, volver a lo que teníamos. Volver a la idea inicial. Y hicimos muchas pruebas en el estudio también, con una carpintería, íbamos... Sí, porque además ahí era un aceite que tenía producto, una carta claro, de colores nada muy limitada. Entonces nos dijo el de la carpintería, si queréis, yo os llevo allí el color amarillo y el azul, pero si queréis otra tonalidad tenéis que decirme cuánto de blanco y cuánto de amarillo. Y dijimos, bueno, pues vale, y estuvimos haciendo allí nuestras pruebas y tú que después le dijimos, ya no me acuerdo, pues imagínate, 50 de blanco, 50 de amarillo. Y luego nos dijo, ay, pues yo pensé que me habíais dicho sí, no sé, 30, 70 o algo así. Y bueno, y así. Sí, a veces lo del color da lugar a bromas en la obra, porque la gente a veces, o sea, bromas que nos tomamos de buen gusto, o sea, no, con humor, no pasa nada. Pero que a veces sí sorprende, llegas con un color, por ejemplo, el verde... Con el último en la obra, sí, así nuestros compañeros y demás, cuando, claro, llevábamos la muestra pequeñita y lo pensamos mucho y, venga, y decidimos, pues finalmente, claro, darle color porque... Aquí sabíamos que lo nuevo iba a ser en color. La parte, lo que íbamos a añadir a la obra iba a ser en color. Pero no teníamos decidido el color, pero a mitad de obra se decidió, se dijo este. Y se cachondeaban un poco, decía, pero ¿en serio? ¿Este color? ¿En serio? Dijimos, sí, bueno, tal. Y luego, pues oye, a medida que iban viniendo las cosas y demás, bueno, pues sí, oye, no queda tan bueno, queda eso, bien. Hay veces que se decide en obra, a veces se decide en proyecto, a veces se cambia, no sé. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Roy, gracias Estefanía, gracias por compartir estos proyectos y enhorabuena por el trabajo, que está muy bien. Gracias a Abraham, Pepe y Luis por el apoyo en la organización del ciclo y gracias a los patrocinadores, Rodiñas, Finsa, Cortizo e Iguzzini. Y bueno, este año se suma Martín Kodaks, que pone el pincho que viene a continuación para conversar más distendidamente y es en el espacio X ahí en el CEGAC. Gracias por venir a todos. Hasta la próxima.